Bueno, hermanos, ha sido básicamente un mes casi de que dejamos a Colosenses por algunos hermanos que estuvieron en el taller de consejería y luego el Día del Padre. Han sido 3 semanas exactamente que hemos escapado un ratito de Colosas, pero hoy volvemos y solamente a forma de recordatorio que podamos ver que la carta a los Colosenses fue escrita por Pablo durante el encarcelamiento, durante su encarcelamiento en Roma, alrededor del 60 después de Cristo. Colosenses es una de las 4 cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón son las 4 cartas que Pablo escribió estando preso en Roma. Pablo no fundó la iglesia en Colosas ni conocía personalmente a todos sus miembros, como lo dice en el versículo 1, pero probablemente aquellas personas que él discipuló, como Epafras, principal plantador, y de repente también con la ayuda de Priscila y Aquila en Éfeso, ellos habían plantado esta iglesia en Éfeso y probablemente parte de ese equipo había salido a plantar la iglesia en Colosas. Se cree eso porque la iglesia de Colosas y de Filipo estaban muy cerca, o relativamente cerca para esos tiempos, como unos 7 días de caminata, unos 180 kilómetros de distancia más o menos entre una y otra. Eso recorrían los apóstoles 7 días de caminata para llegar ahí. Y bueno, algunos dicen que otros iban en caballo para llegar más rápido, ¿no? De repente demoraban 4 días. Si fueras con el hermano Daniel Koch, llegabas en 1 hora, ¿no? En carro, ¿no? Pero esa es una distancia muy cerca, era una iglesia cercana. Éfeso y Colosas estaban cerca, de alguna manera también por eso tienen el mismo mensaje. Las cartas que vemos en Efesios y en Colosas son muy parecidas porque tenían y enfrentaban los mismos problemas, las mismas dificultades al estar en ciudades cercanas. Hasta aquí Pablo les ha saludado, les ha hecho recordar su autoridad apostólica, les ha hecho recordar su identidad en Cristo, su llamado al servicio, y luego los ha elogiado y les dice porque ha escuchado del crecimiento, de que ustedes tienen un hambre por el Evangelio, por el conocimiento de la palabra de Dios. Hasta mi prisión ha llegado estas buenas noticias. Y en el pasaje de hoy vamos a ver, vamos a aprender lo que Pablo tiene en su corazón de decirle a ellos primero. Él les va a decir que él ora constantemente por ellos. Él les va a decir que él ora, sí, por asuntos, quizá los asuntos terrenales, habrá orado Pablo, pero en este momento lo que él va a especificar es que su oración por ellos tiene un propósito espiritual y que la oración que él hace, aunque sea en secreto y en una prisión, lo que él espera ver es un fruto visible que trae gloria a Dios. Así que vamos a nuestro texto y van a ver 3 puntos que van a guiar nuestro tiempo en este texto. El primer punto es ora constantemente. El segundo punto es ora con propósito espiritual. Y el tercer punto es ora por una transformación visible. Colosenses 1, del 9 al 10, es el texto que vamos a ver. Vamos a ver el primer punto entonces. Ora constantemente. Dice el texto, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, se está refiriendo a todo lo que había dicho antes, que había escuchado esta iglesia y estaba contento en ella, no hemos cesado de orar por ustedes. Eso es lo primero que él dice. Ahora, una de las características de Pablo es que no tenía un ministerio desenfocado, distorsionado o desubicado. Pablo siempre sabía lo que hacía y por lo tanto hacemos bien en prestar atención a sus métodos de cómo él inicia una carta, de cómo él pastorea un rebaño. Lo primero que él dice es yo oro sin cesar por ustedes. Pablo no se desenfocaba de la meta que era la gloria de Dios y la santificación de su iglesia. Pablo no distorsionaba ni el mensaje del Evangelio ni el método para con su pueblo, que es el discipulado bíblico, enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor mandó y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pablo tampoco se desubicó, no vio el fruto de los colosenses y dijo, mira esa conexión con Éfeso, yo planté Éfeso, mira qué grande soy, qué buen maestro y qué pastor soy, mira mis grandes logros, mira mis plantaciones. No, él vio eso y decía, yo tengo que seguir orando por ellos.
A pesar de que yo escucho buenas noticias de ellos, yo tengo que seguir orando por ellos. Generalmente nosotros cuando decimos que alguien debe orar por alguien, ¿qué asumimos? Que la persona está mal, ¿verdad? Cuando dicen, oye hermano, te pido por favor que estés orando por ese hermanito. Ya tú dices, uy, ¿qué pasó? Se alejó. No, es que están dando pero en victoria. Le decimos Colosenses, ¿no? Y le están dando muy bien, pero hay que seguir orando. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que no se trata del ministerio que hayan hecho, no se trata de la iglesia que hayan plantado, ni que hayan tenido crecimiento y que eso garantice obediencia a la palabra el día de hoy. Él sigue orando por ellos. Pablo era un hombre con una comprensión de la obra de Dios en la vida de su pueblo. Y creo que esto se debió a que Pablo realmente era un hombre de oración. Pablo había entendido que no se puede hacer nada, hermanos, en el ministerio. Él había entendido que no se puede hacer nada en el ministerio que sube al reino de Dios si no se hace en oración y en sumisión a los mandamientos de Dios. De hecho, al leer este pasaje podemos recordar muchos otros pasajes en los que Pablo constantemente le recuerda a aquellos a quienes les escribe, a aquellos a quienes él ama, que él está orando por ellos para que vivan conforme a la voluntad de Dios y a sus mandamientos. Por ejemplo, cuando vemos a Pablo orando por los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 6, él dice, doy gracias a mi Dios siempre. Miren, palabras clave, siempre, que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará para el día de Cristo Jesús. Lo vemos orando por los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 3, dice otra vez, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos orando por los hermanos en Roma, en Romanos capítulo 1, versículos 9 al 10. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que ahora por fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Lo vemos orando ahora por Timoteo, en 2 de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Y finalmente veámoslo con Filemón, en capítulo 1, versículo 4 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pido que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. ¿Se dan cuenta? El ministerio de Pablo no era un ministerio que estaba basado en metodologías y solamente metodologías. Él tomaba primero y su primera herramienta era decirle a todas las personas, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Y cuando vemos aquí, hermanos, todos estos ejemplos que escogimos aquí son de hermanos que están perseverando, que están andando firmemente en la fe. A los corintios también les dice que está orando por ellos. Pero saqué estos versículos para que podamos ver, hermanos, cuán necesario es que oremos por nuestros hermanos, aún por los que están bien, por los que están andando, como dice, doy gracias a Dios haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Mira esa palabra si no es de aliento. Si nosotros echamos un ojo rápido a todas estas oraciones, podemos ver que hay una serie de palabras comunes en las oraciones que Pablo hace por los hermanos. Y esas palabras nos deben llevar a reflexionar sobre con cuánta frecuencia oramos nosotros por nuestros hermanos. Algunas de las palabras que se observan en todos estos textos son, ¿cuál fue la que más escucharon? Dando gracias, ¿qué más? Siempre, ustedes, ¿verdad? Sin cesar, Dios me es testigo,
me acuerdo de ustedes, los menciono a ustedes en mis oraciones, noche y día me acuerdo de ti. ¡Wow! El corazón de nuestro hermano Pablo, un corazón pastoral que oraba por sus hermanos. Ahora te pregunto, ¿te imaginas qué pasaría si pudiéramos entrar a todos los archivos de tus oraciones, los sacamos, le decimos ChatGPT, dame las palabras más comunes y más repetidas en estas oraciones? Quizá de repente encontramos trabajo, yo, mejor puesto, más ganancia, prospérame, quítame la carga, yo, castígalos, trabajo, carro, profesión, yo de nuevo, estudios y cosas por el estilo, ¿verdad? Si tuviéramos que mirar a nuestras oraciones, ¿cuántas de nuestras oraciones son por la vida espiritual de nuestros hermanos? Por su crecimiento. Y no solamente por cosas tan buenas como su salud, que pasen una aflicción, pero Pablo nos está demostrando en todas sus cartas, no se ve ninguna petición por salud, sino solamente una recomendación a Timoteo. No se ve ninguna petición por un mejor trabajo, por un mejor empleo, por una prosperidad. Y cuando Pablo pide por sí, que casi nunca pide, lo único que dice es que me sea dada palabra para predicar con denuedo la palabra de Dios. Miren las oraciones de Pablo. Tenemos mucho que aprender. Algunas de las cosas que suceden cuando oramos son cosas que van moldeando también nuestro corazón. Cuando nosotros no oramos por nuestros hermanos, cuando nosotros no estamos invirtiendo tiempo en orar por nuestros hermanos, nos estamos perdiendo caminos de crecimiento a la imagen de Jesucristo. Pero cuando tú oras por tu hermano, hay algunas cosas que pasan. Quiero describirte algunas. Por ejemplo, orar por otros nos ayuda a combatir el egoísmo y cultivar un corazón servicial. Cuando oramos por otros, salimos de nuestra burbuja personal y nos enfocamos en las necesidades de los demás. Esto me entrena a mí a amar como Cristo amó, quien no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Eso también me ayuda a tener una perspectiva correcta de qué es lo que me aflige a mí. Muchas veces les ha pasado, ¿verdad?, que vemos una persona en aflicción. Yo me acuerdo, había un hermano que nosotros viajamos desde Ica. Nos dijeron, el hermano ya tiene 50 años, pero lamentablemente ha tenido un accidente. Parece que va a partir con el Señor en unos días, así que viajamos todos en un bus para verlo. Estuvimos orando por él. Estuvimos 2 horas hablando con él en el hospital. Durante esas 2 horas, él oró por nosotros muchísimo más tiempo del que nosotros oramos por él. Él nos animó y nos enseñó la palabra muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos haberle enseñado. Y eso pasa, hermanos. Cuando tú oras por tus hermanos, te das cuenta que a veces tus grandes aflicciones, o a veces lo que tú pensabas que era grande, realmente era falta de contentamiento, anhelos insatisfechos o un anhelo por una vida sin problemas. Al orar por otros, nosotros salimos de nuestro egoísmo y empezamos a ver los problemas de los demás. Cuando habían tiempos de guerra, a muchas personas que decían estar en depresión, se les fue la depresión. ¿Por qué? Porque empezaron a ver gente padecer de maneras tan grandes que ellos en medio de su depresión decidieron ayudarles. Y al ayudarles y al servirles, se pudieron dar cuenta que ellos podían ser útil para otras personas y que su aflicción, aunque era real, no se comparaba con la que otros pasaban. Y eso pasa cuando oramos por otros. Acá no estamos en una competencia de quién se aflige más o quién sufre más. Pero cuando nos enfocamos en los demás, salimos un poquito de nuestra propia burbuja y podemos crecer en servicio, en humildad. Orar por otros también nos convierte en un canal de consuelo y esperanza. Al interceder por alguien que sufre,
Dios puede usar nuestras oraciones para sostenerlo en momentos difíciles. Aunque esa persona no lo sepa, mi oración puede ser una forma invisible de apoyo espiritual. A todos nos ha pasado también, que oramos por una persona y de pronto esa persona viene y dice, oye, ese asunto ya pasó y todo, y le decimos, oye, estuvimos orando por eso. Y la persona dice, oye, yo sentí esas oraciones, sentí consuelo, sentí fortaleza, sentí que todo estaba pasando y a pesar de que no se fueron los problemas, Dios nos ha sustentado. Orar por otros también nos sensibiliza a las luchas reales de la gente en el cuerpo de Cristo. Al orar por peticiones específicas me hago más consciente de los desafíos que enfrentan mis hermanos. Enfermedades, batallas contra el pecado, duelos, soledad, etc. Esto me lleva a interesarme de verdad por ellos y amarlos como Cristo los amó. Hermano, cuando tú no oras por tu hermano es muy difícil que lo ames. A veces sucede al revés, ¿verdad? Primero conoces al hermano, lo amas, entonces oras, ¿ok? Pero ¿qué hay del hermanito o la hermanita que es difícil de amar? ¿No? ¿Cuál es el primer paso para poder amarle? Ora por él, ora por ella, porque Dios comienza a trabajar tu corazón y a mostrarte. Para eso te puse, para eso te mostré esa debilidad de tu hermano o de tu hermana, para que tú le ayudes. Ora por él, ora por ella y ayúdale. Orar por otros también fortalece mis vínculos espirituales con mis hermanos. La oración intercesora crea una unidad profunda que nos ayuda a testificar del amor de Cristo como un cuerpo en la iglesia. Cuando oramos unos por otros, nosotros podemos crecer en unidad, ¿verdad? Cuando encontramos a alguien que está en alguna dificultad, padeciendo alguna enfermedad o alguna aflicción, y nos juntamos a orar, entonces naturalmente el Espíritu Santo lo hace, es que en la semana nos vemos interesados en decirle al hermano, ¿y cómo te va? ¿Y cómo estás? Pero cuando somos indiferentes y no oramos por los demás, entonces no tenemos esa preocupación. Y finalmente orar por otros nos recuerda que Dios es el que obra y no yo. Al orar por otros reconozco mi dependencia de Dios. No puedo cambiar corazones, sanar cuerpos ni resolver problemas. Nosotros no podemos hacer nada de eso. Pero cuando oramos a Dios, podemos entregarle esos anhelos al Señor. Y esto aumenta nuestra fe. Nos enseña a confiar en su soberanía y nos da descanso sin quitarnos la responsabilidad de estar ahí para nuestros hermanos. A veces queremos estar ahí para nuestros hermanos y lo único que tenemos que darles es nuestra amistad, nuestra compañía, nuestra sonrisa, nuestro consuelo, y está bien, pero dale algo más valioso. Dale tu oración al Señor por ese hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuán importante es que no solo pasemos tiempo de compañerismo entre hermanos, sino que realmente oremos por aquellos hermanos a los que amamos y a los que son difíciles de amar, a los que no conocemos tan bien? Y esa es una diferencia clave que debemos tener o que debemos entender. La diferencia entre el compañerismo y la comunión en Cristo. El compañerismo es bueno, la comunión con Cristo es mejor. El compañerismo se basa en afinidades naturales como la personalidad, los intereses comunes o colaboraciones en los mismos ministerios, mientras que la comunión cristiana nace cuando gobierna ese vínculo fraternal y amical, cuando Dios gobierna ese vínculo fraternal y amical. Es en la oración mutua, el ánimo compartido y el compromiso de caminar juntos en la voluntad de Dios donde florece la verdadera amistad, la verdadera comunión. Nosotros amamos el compañerismo, pero ¿amamos orar por nuestros hermanos? ¿Puede haber una evidencia más alta de amor por un hermano que dediques un tiempo específico para orar por esa persona y para compartirle la palabra? Hermanos, ¿cuántas veces se nos hace tan fácil pasar 6 horas de compañerismo? ¿Verdad? Pero qué difícil a veces puede ser pasar 30 minutos en oración por ese mismo hermano que decimos que amamos. Y de repente lo amamos con nuestro amor humano. Pero si queremos amarlo con un amor como el de Cristo, necesitamos orar unos por otros. Esto nos habla de que a veces nuestros ojos están muy puestos en lo terrenal y en nuestras capacidades.
Y con esto no quiero que pensemos de una manera equivocada o que me malentiendan. El compañerismo y ser buenos amigos es parte de la vida cristiana, hermanos. Estamos estudiando un libro todos los domingos a las 10 de la mañana llamado Amigos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo cómo ser amigos fieles, amigos buenos, amigos que se animan a seguir a Cristo. Pero si nuestras amistades solo son compañerismo, cosas en común, risas y consuelo mutuo, pueden ser lindas amistades, pero le falta la oración unos por otros. Si a nuestras amistades les falta la oración unos por otros, entonces estamos dejando de lado una de las herramientas más poderosas que tenemos para bendecir a nuestros amigos junto con la instrucción bíblica, y esa es la oración. Hace unos años me tocó asistir a una clase de un pastor retirado. Él tenía 70 años, se llamaba el doctor Matthew McKellar, y siempre lo había visto por ahí por el seminario. Muy buena onda, muy amable, muy risueño. Entonces, mientras estábamos en la clase, yo estaba grabando la clase, aproveché la oportunidad y le dije, bueno, ya que estamos en un break, él sacó una galletita, se puso a comer en el break y le dije, si usted pudiera volver al inicio de su ministerio, ¿qué cambiaría? ¿Qué haría diferente? Deme un consejo para un joven que anhela ser un día pastor, anhela el obispado. Y él me respondió algo, hermanos, que nunca he podido olvidar y siempre está en mi cabeza y siempre trato de decirle, Señor, ayúdame a aplicar esto. Él me dijo lo siguiente: a lo largo de los 30 años de mi ministerio pastoral, siempre me enfoqué en darle a mi congregación el mejor alimento posible. Y para eso me capacité constantemente en la predicación, el conocimiento de las Escrituras y la consejería bíblica. Pero si algo me gustaría haber hecho más, es haber orado por mi congregación. Y este consejo aún resuena constantemente, hermanos, en mi corazón. Y al examinar mi propio corazón me doy cuenta de que cuando no oro por los problemas de mis hermanos, por las consejerías y por sus procesos, la realidad es que estoy confiando más en mi capacidad de poder ayudarles que en la capacidad de Dios de hacer su obra en ellos para que sean como Cristo. Pero cuando oro por ellos, por sus aflicciones, por sus cargas, por sus procesos, puedo ver más claramente los propósitos de Dios. Y entonces tengo paz. Y como pastor puedo dormir tranquilo. Y en medio de las circunstancias de mis hermanos, puedo ayudarles mejor con la palabra de Dios. Y puedo amarlos más porque les puedo hablar a ellos acerca de Dios después de que le he hablado a Dios acerca de ellos también. En esos momentos soy una persona, soy un pastor más útil porque estoy yendo sin depender de mi fortaleza, de mi capacidad, de mi habilidad de repente para hacerle reír o olvidar el asunto, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando el tema de la amistad, hablábamos de que muchos amigos están ahí para, oye, ven a la casa, me quiero distraer y quiero olvidarme ¿no? Y está bien, los amigos ayudan a eso, ¿verdad? Ayudan, una carga entre dos es menos atroz, ¿verdad? Se ayudan, se cargan los unos a los otros, pero la oración realmente nos ayuda a ver cómo realmente Dios está trabajando con esa persona en medio de ese problema. Se pudiera decir que un buen amigo, si viene y tu amigo te dice, tengo un problema, y se trata de finanzas, un buen amigo va y dice, no te preocupes, toma, se acabó tu problema. Ah, chévere ese amigo. Si hay uno de esos amigos, por favor, hermanos, avisa. Falta poner el piso en la... No lo caga. Pero a veces lo que necesitamos un amigo es que en esa circunstancia nos diga qué te llevó a estar en esa situación. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu administración? ¿Verdad? Y es un amigo que te ayuda más porque te lleva a la palabra de Dios y te ayuda a cambiar y a crecer conforme a la imagen de Cristo y no solamente apaga y soluciona tu problema. Ahora, hay ocasiones en las que también hermanos piden ayuda o consejo y no se les puede atender. Somos una iglesia con 250 personas, 2 pastores y seguimos orando y seguimos capacitando varones para, Dios mediante, pronto
en su provisión, podamos tener más pastores. Es nuestro anhelo, es nuestra oración. Pero va a ser muy difícil que podamos estar con todos en todo momento. Pero cuando veo a Pablo, que no podía visitar a los colosenses, cuando veo a Pablo, que no podía visitar a los romanos, pero él decía, yo oro por ustedes. Y eso no significa que somos negligentes con una labor. Pablo no lo era. Eso no significa que nos negamos a hacer una responsabilidad, pero que podemos confiar que Dios está trabajando aún en esa limitación. Aún en esa limitación Dios está trabajando. Porque a veces uno se reúne con personas que quieren estar 1 hora y media con el pastor en reunión y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo has hablado con Dios acerca de ese problema? Nada, no he orado por eso. Pero me cuentas a mí 1 hora y media, yo tengo soluciones. Lo único que te puedo decir es, ve la palabra de Dios, ¿verdad? Y te puedo apuntar a eso. Y lo voy a hacer con amor, con agrado, con alegría. Pero no es la amistad humana la que tiene poder para cambiar vidas, sino nuestra cercanía con Dios, nuestra relación con Dios. Y como digo, para clarificar, hermanos, esto no significa que las personas o pastores que no cuidan el rebaño, que son negligentes, tienen una justificación en esto, pero que sí pueden tener un descanso en eso cuando realmente queriendo no se puede. Porque humanamente, tanto el pastor Daniel como yo y otros pastores que conozco, muchas veces llegamos a casa y lloramos amargamente porque decimos, no pude apoyar a esa persona, no pude juntarme con ese joven, no pude juntarme con esa familia. Pero Dios nos consuela y nos dice, yo tengo control de todo, aún en esto. Yo recuerdo cuando era joven, y les he contado a muchos de ustedes, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, que yo quería consejos, yo quería amigos que me ayuden a olvidar, y buscaba en un lado y buscaba en otro lado, y por 2, 3 días nadie respondía y todos estaban súper ocupados. Y Dios me mostró, yo estoy aquí, quiero que hables conmigo, yo quiero atenderte, vea la palabra, tienes una Biblia ahí. Entonces, hermanos, una cosa no quita la otra, pero seamos conscientes de eso. Nosotros necesitamos seguir creciendo en cómo oramos por nuestros amigos, orar constantemente por ellos, porque entonces podemos ser una mejor ayuda. Segundo punto, ora con propósito espiritual. Dice el versículo 9, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La Reina Valera dice, e inteligencia espiritual, así que pueden verlo de las dos maneras, comprensión espiritual o inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo sé si estoy orando con un propósito espiritual? Un pastor sugirió que hagamos esta pregunta. A ver, todos, modo autoexamen, ¿ok? ¿Cuántas personas serían salvas ahora mismo si Dios decide darme un sí inmediato a todas mis oraciones? ¿Ah? Muchos nos vemos quizá confrontados, exhortados por una pregunta así, porque quizá no estamos orando por la salvación de otras personas. Pero quizás si Dios dice mañana todas tus oraciones, sí, en absoluto, mañana a las 6 de la mañana todas tus peticiones se van a cumplir. Quizá vamos a tener muchos cristianos millonarios, ascendidos, gente saludable, con propiedades, y más que todo eso, antes que gente salva. Y eso muestra ¿qué cosa? Que nuestras oraciones a veces no están enfocadas en un propósito espiritual, sino simplemente en tener una mejor vida o en sentirme mejor. Nos afligimos a veces por cosas que tienen que ver con anhelos insatisfechos, mas no con cosas que deberíamos hacer por Dios o dar a Dios y no estamos haciendo. Orar con propósito espiritual es orar enfocado en la salvación de los perdidos y la madurez de los cristianos. Una madurez que se desarrolla cuando el creyente conoce la Escritura y se somete a la voluntad de Dios manifestada en la Escritura y tiene una comprensión espiritual de por qué hace lo que hace. No es solamente aprendo de la Biblia, vivo de una manera, pero también
entiendo por qué necesito aprender de la Biblia y por qué necesito vivir de esta manera. Esa es la inteligencia espiritual. No es solo alguien que conoce mucho, como lo hacían los gnósticos, ¿no? Que conocían mucho. Ya hemos hablado, nuestro hermano Juan Manuel nos estuvo contando de estos gnósticos que también estaban ahí en Colosas, ¿verdad? Hace mucho tiempo hablamos de que ellos estaban 100 años después del nacimiento de Jesús, estaban atacando a las iglesias que pastoreaba el apóstol Juan. Pero aquí también estaban, en el año 60, en Colosas, y estaban diciendo, la salvación pertenece a las personas que tenemos un conocimiento más alto, a las personas que saben más de la teología, de la palabra, y hay conocimientos que son reservados para esas personas, pero ustedes no lo conocen. Y esas personas vivían una vida llena de conocimiento, pero ¿qué decían? Sin aplicación. Entonces, cuando Pablo está hablando esto de crecimiento espiritual, lo que está haciendo es confrontar a los gnósticos. La iglesia enfrentaba estas falsas enseñanzas. Y para recordar un poco, para refrescar la memoria, vamos a ver qué eran los gnósticos, qué creían ellos. El gnosticismo enseñaba que el cuerpo físico era inherentemente malo y el espíritu era inherentemente bueno. Y esta forma de pensar, llevó a los falsos maestros, a los que Pablo confronta, a aceptar alguna forma de deidad de Cristo, pero a negar su humanidad. Cristo no se había encarnado porque su cuerpo era malo y su espíritu era bueno, así que no podía existir una encarnación. Eso ya era una herejía. Ahora, según ellos, no podía haber tomado el cuerpo físico porque el cuerpo físico era malo. Este concepto de que lo físico era inherentemente malo y que lo espiritual era inmutablemente bueno, también les hacía indiferentes a los valores morales y el comportamiento ético. Para ellos el cuerpo era simplemente una prisión del espíritu y por lo tanto el pecado cometido en el cuerpo no tenía ninguna conexión o efecto en el espíritu. ¿Se dan cuenta? Qué conveniente teología, ¿verdad? Si tú pecas, mañana puedes decir, bueno, fue mi cuerpo, pero mi cuerpo es malo. Pero pregúntame, cualquier pregunta de la Biblia, vas a ver que yo te respondo bien y por lo tanto mi espíritu es bueno. Eso tiene otro nombre ahora, ¿verdad? Hipocresía, ¿verdad? Fariseísmo. Esas eran las creencias de estos hombres intelectuales que se jactaban de saber más que los demás. Pablo entonces escribe esta carta a los colosenses para advertir a la iglesia sobre esta herejía. Pablo, con la autoridad pastoral y con un corazón servicial, como dicen los primeros versículos, les va a decir, el conocimiento, hermanos, es muy importante. Y como les dijo en los versículos 3 al 8, sé que han aprendido mucho ustedes de Epafras. Y hasta aquí, hasta mi prisión, ha llegado la información de que ustedes son personas que han oído y han apreciado mucho el Evangelio. Y esto es sumamente importante, pero mi oración por ustedes es que ese conocimiento los lleve a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo aún más en en el conocimiento de Dios. Así que los gnósticos habían creado su propio sistema religioso, habían creado un Dios que se ajustaba a sus preferencias intelectuales y pecaminosas, y con eso se había distorsionado el Evangelio. Ahora, esto es muy interesante porque aunque eran los gnósticos quienes hacían eso en el año 60 después de Cristo, aún hoy podemos encontrar personas que no alzan una bandera de gnosticismo, pero sin embargo abrazan este pensamiento. Les gusta aprender de la palabra de Dios. Les gusta conocer de la palabra de Dios. Les gusta ser reconocidos porque saben mucho de la palabra de Dios, pero en su vida personal no aplican el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios a través de su palabra, hermanos, no es malo en sí mismo, pero sí hay muchas personas con corazones malos, orgullosos, soberbios, que utilizan el conocimiento de la palabra de Dios para hacer el mal. ¿Se imaginan? El encuentro que van a tener aquellas personas con Dios, que tomen la preciosa palabra de Dios para golpear a sus ovejas.
para abusar de sus ovejas, para ofender a aquellas personas con mentiras, con engaños, con manipulación, aquellas personas por las cuales Jesucristo derramó su sangre preciosa. El encuentro que van a tener esas personas con Dios. Y ante esta realidad, hay algunas personas que han reaccionado de diferentes maneras. Quiero presentar 4 casos. El primero es una persona que busca aprender de Dios para humillar, para dominar, para menospreciar, para ganar debates. Y ese es un pecado atroz que Dios condena en el día del juicio. Por eso Pablo advierte a todos y les dice, todo lo que hagan ustedes, háganlo para la gloria de Dios. Segundo, la persona que habiendo conocido mucho de Dios y habiendo sido bendecido con el aprecio de los hermanos por dar algunas enseñanzas, se ensoberbecen y toman la palabra de aprecio y los elogios y los dirigen a su propia gloria. Tal persona se ha envanecido, aunque sabe mucho de la boca para afuera, en realidad nada sabe, sino que se han vuelto necios en sus propios razonamientos. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Luego hay otra tercera persona en cuanto al conocimiento. Aquellos que no conocen bien la palabra de Dios, pero quieren ser llamados maestros y por lo tanto pecan al apresurarse a ser maestros. Su egocentrismo los lleva a autonombrarse maestros o pastores y no se dan cuenta que recibirán un juicio más severo, como dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y cuarto, aquel que dice, yo he visto muchos problemas que vienen por el conocimiento. La letra mata y el espíritu vivifica, dicen ellos. He visto gente que conoce mucho y son soberbios. He visto que aún gente con mucho conocimiento cae en pecado. Por lo tanto, concluyo que el conocimiento, el escudriñar, el profundizar, el estudiar formalmente o informalmente la Biblia o la teología es algo que ensoberbece al hombre, así que no estudiaré nada la palabra de Dios. Todos aquellos que estudian son soberbios, así que deberían aprender de mí más bien, que soy ignorante y humilde. Esas 4 formas de pensamiento son completamente erradas. Esas 4 formas de pensamiento. Tanto aquellos que aman el conocimiento, tanto aquellos que usan el conocimiento, tanto aquellos que se ensoberbecen al recibir el agradecimiento por impartir conocimiento, y tanto aquel que dice, ¿sabes qué? Mucha gente que conoce mucho he visto que andan mal. Así que yo mejor no me meto en nada de eso. Y cuando ven a un cristiano leer un libro, cuando ven a un cristiano profundizando las escrituras, dicen, no leas, eso te va a hacer daño, te va a hacer mal, te vas a ensoberbecer. Hermanos, todos estos razonamientos y actitudes son erróneas. Pero entonces, ¿qué debo hacer con el conocimiento? ¿Debería buscarlo? ¿Debería ocultarlo? ¿Debería evitarlo? Miren lo que hace Pablo. Pablo ora por los hermanos colosenses y él ora en versículo 9 y dice que sean llenos de conocimiento. Pero no se queda solamente ahí. ¿Dice de qué? De su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué significa esto? El conocimiento al que Pablo se refiere no es algo teórico o meramente intelectual. No se trata de saber cosas por saber, porque incluso a gente que no es creyente sabe muchísimo y han aprendido más cosas de la teología y de la historia y de la geografía y de la cultura de la Biblia. Tampoco es un conocimiento reservado para una élite espiritual, como decían los gnósticos. Solamente nosotros podemos entenderla, o como decían los católicos al inicio de los tiempos, solamente va a ser en latín la exposición de la palabra. Por el contrario, Pablo hablaba de ser llenos de conocimiento, pero un conocimiento que nos lleva a ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. De hecho, algo interesante es que esa palabra, conocimiento, que en griego es epignosis,
De ahí pueden notar el gnosis, ¿verdad? Del gnosticismo. Esa palabra se usa en otros pasajes que nos hablan del conocimiento no meramente teórico, sino de un conocimiento que es ¿para qué? Para salvación. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al epignosis de la verdad. Esa es la misma palabra. Es un conocimiento que lleva a salvación. No es un conocimiento como todos los ateos que estudian teología. No es un conocimiento como aquellas personas que no quieren obedecer a Dios, pero sin embargo siguen estudiando la palabra de Dios. Es un conocimiento que lleva a salvación. Y eso es algo que nosotros debemos orar por nuestros hermanos. Que crezcan en conocimiento de la palabra de Dios. Que crezcan en conocimiento del Dios de salvación. Eso es algo que ciertamente no aceptaban ni creían los gnósticos. Y por conocer la palabra, pero no someterse a la voluntad de Dios, estaban y están condenados, como señala Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el epignosis, el conocimiento salvífico del Evangelio, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Miren la condenación que viene por tomar el conocimiento de Dios y decir, está bien, mira, me encanta la iglesia, me encanta que me hablen de Dios, me encanta que me hables y me prediques, me hace sentir bien, el domingo me siento realizado, me siento de buena reputación, me siento animado, pero no me digas cómo voy a vivir, Dios. No me digas que te obedezca. No me digas que debo someterme a tus mandamientos. Yo soy mi Dios. Eso es lo que hacemos. Cuando tomamos el conocimiento de Dios y simplemente seguimos caminando en nuestra voluntad. Entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer, hermanos? Someternos a su palabra. La sabiduría real nos lleva a conocer a Dios y ese conocimiento nos hace temerle reverentemente y someternos a su voluntad. Otras versiones como la Biblia Reina Valera 1960 resaltan esta comprensión espiritual como inteligencia espiritual. Entonces en ese texto tenemos sabiduría e inteligencia. Y Job 28:28 nos describe esto. Y dice, el temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal, inteligencia. Esto tenía un impacto tremendo, hermanos, en la iglesia de Colosas, ya que esto contradecía completamente lo propuesto por los gnósticos, que con sus doctrinas equivocadas justificaban vidas de pecado. Ellos decían, sí, yo soy inteligentísimo. Y Pablo dice, no, mira lo que es la inteligencia. Retrocede un poco. La inteligencia es apartarse del mal. Nadie puede decir que es inteligente o sabio en el Señor, pero no teme a Dios y no se aparta del mal. Hermanos, a veces nosotros podemos conocer muchísimo de Dios. Y nuestro temor a Dios no es temor a Dios, es temor al qué dirán. Es temor a las consecuencias de mis hechos. Es temor a no quiero ofender a mi amigo porque quedo mal. Pero no es temor a Dios. Por lo tanto, cuando mi amigo no está, cuando la otra persona no está, entonces yo hago lo que quiera, porque no temo a Dios. Temo el cuidado de mi reputación. Temo el cuidado de mis amistades o de lo que piensen de mí. No temo a Dios. Y apartarse del mal es la inteligencia. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar todas las cosas que me conducen a pecado y tengo que abandonarlas. No puedo seguir caminando en eso. Las cosas que me distraen de honrar a Dios, debo dejarlas. Debo quitarlas de mi camino. Ahora, si soy yo el que me distraigo con cosas buenas y valiosas, debo arrepentirme y debo organizarme.
Porque nosotros, hermanos, nuestro corazón es una fábrica de ídolos y puede hacer de cosas preciosas y buenas ídolos que nos alejan de Dios. Y en ese momento tenemos que arrepentirnos nosotros. El trabajo es bueno, pero si lo idolatro, es malo. Tener un ascenso, tener una posición importante, es bueno para bendecir a mi hogar, para poder encontrar un mejor trabajo en el futuro. Pero si eso se vuelve el centro de mi vida y mi anhelo, me estoy equivocando. El tener un hijo, el tener una familia es importantísimo, es precioso. Pero si por eso entonces yo voy a tomar decisiones de tomar dineros que no me corresponden, de trabajar en tiempos que no corresponden, para dar a mi familia un futuro mejor, entonces no estoy honrando a Dios. La sabiduría es temer a Dios y la inteligencia es apartarse del mal. Por eso Pablo continúa ahora y les dice, gnósticos, ustedes pueden decir que conocen, pero te voy a decir cómo se ve a alguien que realmente conoce el Evangelio, alguien que realmente conoce a Dios. Y ese es nuestro tercer punto. Ora por una transformación visible. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, andemos como es digno del Señor. ¿Acaso Jesús no ha hecho lo suficiente para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino solamente para Él? En todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, en la iglesia, en la familia, que podamos vivir completamente para Él, trabajando no para el hombre, no para el ojo, sino para la gloria de Dios. En nuestros matrimonios, honrando a nuestro cónyuge para glorificar a Dios. En la iglesia, sirviendo en las formas en que el Señor me permita para poder honrar a Dios. Él es digno. La palabra digno aquí es la palabra axios y significa lo coherente, lo consecuente, lo apropiado, lo balanceado. Es decir, que según lo que sé, camino. Según lo que conozco de la voluntad de Dios, vivo. Y es consecuente y balanceado porque veo todo lo que Cristo ha hecho por mí y no puedo hacer otra cosa más que vivir para Él. Por eso dice el texto también, para que anden. Dice, para que anden como es digno. Y ustedes saben, este anden de Pablo, en todos los libros siempre va la misma palabra en griego que significa morar. Es el hecho de vivir, pero no vivir como nosotros que vivimos, simplemente que tenemos una vida, sino el hecho de morar en un lugar. Si yo quiero buscar a uno de ustedes y yo tengo no sé, tengo su dirección, yo puedo asumir que ahí moran, ¿verdad? Si voy a las 10 de la noche, lo más seguro es que están ahí, porque ustedes moran ahí. La mayor parte del tiempo, ustedes moran en sus hogares. Eso es el andar. Él está diciendo, ustedes deben morar en un camino de dignidad a Cristo. Es mi constante vivir, es mi constante andar. Yo moro en la dignidad de Cristo. Qué reto, hermanos. Qué reto que nos deja la palabra del Señor. Según conozco la voluntad de Dios, voy ajustando mi vida a lo que a Él le agrada. No se trata de a mí me agrada esto, veo la palabra de Dios, resalto con negro lo que no me gusta y selecciono lo que sí me gusta y creo un Dios a mi propia imagen. Y lo que me gusta, no. Por eso el texto dice también, no dejo de orar por ustedes, básicamente lo que el texto está diciendo es, no dejo de orar por ustedes, hermanos, para que conozcan la voluntad de Dios y como consecuencia lógica, coherente, consecuente, apropiada,
vivan sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, ya que esto es lo más balanceado como respuesta a lo que Cristo ha hecho por ustedes. Cuando yo estaba leyendo este pasaje pensé, esto me va a tomar tiempo, pero quiero ver qué cosas ha hecho Cristo por nosotros. Entonces, resumen, hermanos. Jesús planeó la redención de tu alma desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue el creador por medio de quien todo fue hecho. Jesús se humilló y se hizo hombre para salvarte. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado para luego dártela a ti. Jesús sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos. Jesús amó a los rechazados y tocó a los leprosos. Jesús perdonó a los pecadores arrepentidos. Jesús reveló al Padre en cada obra que hizo. Jesús obedeció al Padre en todo momento. Jesús cargó nuestros pecados en la vergonzosa cruz. Jesús venció al pecado, a la muerte y al diablo. Jesús resucitó con poder y gloria. Jesús ascendió al cielo como Rey victorioso. Él intercede hoy por los suyos ante el Padre. Jesús envió al Espíritu Santo para que more en nosotros. Jesús sostiene y santifica a su iglesia. Jesús está preparando moradas eternas para nosotros, los que hemos creído, y Jesús volverá en gloria para llevarnos con Él. Todo eso ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Y hermanos, Él ha hecho todo eso por nosotros. ¿Él es digno de tu adoración, sí o no? ¿Él es digno de tu obediencia? Ahora seamos más prácticos. ¿Él es digno de que te levantes temprano y le busques en un tiempo devocional? ¿Él es digno de que dejes el pecado que tanto amas? ¿Él es digno de que te apartes de aquello que te conduce al pecado? ¿Él es digno de que vivas para Él? Y como iglesia no podemos hacer otra cosa que decir, amén. Él es digno de eso. Pero hermanos, nuestra carne batalla contra eso. Pero debemos ser humildes y decir, Señor, ayúdame. No quiero vivir en mi carne. Quiero honrarte. Mira todo lo que Cristo ha hecho por ti. Nosotros tenemos que decir, Señor, reconozco tu dignidad y quiero vivir en ese balance, en ese adecuado. Nunca voy a poder igualar tus obras, pero quiero vivir coherentemente cuando tengo conciencia de todo lo que has hecho por mí. Y eso es en la historia de redención. Ahora cada uno de nosotros tiene su propia historia, de su propia vida. Y hermanos, a veces somos tan engreídos que no queremos honrar a nuestro Dios, que no caminamos de acuerdo a esa dignidad y que nos ponemos a nosotros como el Dios de nuestra vida. Si no me gusta, no lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Me enterco con este. No nos damos cuenta contra quién estamos entercándonos. ¿Quién podrá contender contra Dios? ¿Quién podrá levantarse contra Dios y mover su puño delante de Él y decir, yo voy a hacer mi voluntad? ¿Quién podrá hacer eso contra el Señor? Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 14, 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, hermanos, todos hemos muerto. Nuestra carne murió. Y por todo murió para que los que viven ahora, los que hemos creído en Jesucristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y cuando hacemos eso, hermanos, entonces damos fruto de toda buena obra. Y al dar fruto seguimos creciendo. Porque se conoce mucho a Dios cuando leemos su palabra, hermanos. Pero cuando leemos su palabra y nos sometemos verdaderamente a su voluntad, entonces ahí podemos realmente deleitarnos en el Señor. Tú puedes conocer todo lo que quieras, y eso es lo que pasa muchas veces cuando leemos o vamos al seminario, todas cosas buenas. Pero no es hasta el momento en que tú obedeces esos mandamientos, vives en la comunión con Dios, que en ese momento realmente conoces a Dios.
En ese momento realmente tú dices, hay delicias a su diestra. Qué precioso es mi Dios. Y puedes decir como el salmista en el Salmo 40, versículo 8 y versículo 16, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros realmente nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando oramos por nuestros hermanos constantemente. Cuando conocemos y oramos para que nuestros hermanos sigan conociendo más la palabra del Señor. Pero que no solamente la conozcan, sino que la apliquen a sus vidas. Y cuando la aplicamos en nuestras vidas, podemos deleitarnos en el Señor. Ahora, si tú estás aquí y de repente nunca has escuchado el Evangelio, nunca has escuchado la predicación de la palabra de Dios, o quizá has escuchado y quizá has conocido, pero no te has rendido ante Dios. No has rendido tu voluntad ante Dios. Has tomado mucho conocimiento, pero nunca te has arrepentido realmente de tus pecados. Quiero animarte. El Señor dice que hoy es el día de salvación y Él manda a todos los pecadores que se arrepientan y crean en el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona los pecados que tanto tu carne ama. Pero para dejarlos, mira a Cristo. Mira la belleza de su sacrificio en la cruz. Una belleza que no es terrenal, sino una belleza espiritual, que en medio de esa sangre derramada, que en medio de esos golpes, en medio de esa vergüenza que el Señor Jesús pasó por ti, lo que estaba pasando celestialmente era otra realidad. Él estaba tomándote y cubriendo todos tus pecados, sin importar cuál sea. Estaba cubriéndolos con su sangre preciosa. Y así dándote perdón, y así dándote vida eterna. Y ahora Jesucristo mora a la diestra de Dios, porque Él resucitó de entre los muertos. Y Él te dice, ¿ya te arrepentiste? Ahora cree en mí. Yo soy el que hago el cambio. El Señor hace el cambio. Quizá piensas, yo no voy a venir porque yo no he intentado cambiar, pero no he podido. El Señor es el que hace el cambio. Él nos da de su Espíritu Santo y nos hace un cambio tan fuerte y tan notorio y tan fructífero que nadie lo puede negar. Y cuando Él hace ese cambio, de pronto todo el pecado que tú amabas ahora lo aborreces y toda la obediencia que te parecía anticuada o que la aborrecías ahora la amas. Porque naces de nuevo en Cristo. Ese milagro puede hacerse en ti, en tu persona. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué no vienes a Cristo? Él quiere que lo conozcas. Arrepiéntete, cree en Él, confía en Él. Hermanos, que este pasaje nos impulse a orar con constancia por nuestros hermanos. No solo por sus cargas, sino también por su madurez espiritual. Que nuestras oraciones estén llenas de un propósito eterno, buscando que ellos conozcan y se sometan a la voluntad de Dios. Que nuestra vida de oración produzca transformación visible, una vida que agrade al Señor, que dé fruto y crezca en el conocimiento de Dios, porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y vivir para Él es lo más coherente que podemos hacer. Es lo más digno que Él merece. Oremos pues, hermanos, como quienes hemos sido redimidos por un Salvador glorioso. Y si le llamamos Salvador, que se evidencia en nuestra vida, que nos ha salvado de nuestro pecado y nos ha sacado de las tinieblas a la luz, para que anunciemos las virtudes de Él a las naciones. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Padre Santo, sabemos, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes gracia para con nosotros y nos la has mostrado abundantemente, Señor. Padre, solamente sabes tú la extensión de tu gracia, la extensión de tu misericordia. Te ruego, Señor, que nunca nos aprovechemos de esa gracia y de esa misericordia, para que conociendo mucho, no permanezcamos en nuestros pecados. Padre, somos una iglesia que constantemente, semana a semana, somos alimentados por tu palabra preciosa. Padre, que no tomemos esa palabra solamente como un aliento dominguero, sino que la tomemos como tu palabra y la apliquemos a nuestras vidas. Porque tú nos has llamado, Señor, como iglesia, a ser columna y baluarte de la verdad. Que cuando aquellas personas que no han creído en tu nombre nos puedan ver vidas santas y a través de eso puedan ser atraídas a tu evangelio. Padre, nos has dado esa responsabilidad y te rogamos, ayúdanos a que vivamos conforme a tan grande salvación, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos tomado lo que tú nos enseñas y no lo hemos practicado. Muchas veces hemos dicho cosas de la boca para afuera, pero realmente no lo hemos aplicado en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú permitas que hoy sea un día de cambio, de verdadero arrepentimiento, donde no crezca nuestro léxico cristiano ni nuestra capacidad de argumentar, sino que crezca nuestro amor por ti, nuestra devoción por ti, donde tomemos lo que estamos aprendiendo y eso que estamos aprendiendo lo pongamos en práctica. Señor, también te rogamos, Padre, por nuestros hermanos, así como Pablo oraba por sus hermanos. Te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, que nos ayudes, sí, en nuestras cargas y en nuestras aflicciones, pero que nos ayudes a orar con propósitos espirituales, Señor. Cuán sumergidos estamos en lo terrenal, Padre Santo, que nuestras oraciones solamente tienen que ver con un mejor estilo de vida o con tranquilidad y paz mental. Señor, ayúdanos a encontrar todo eso en tus brazos, en tu voluntad, caminando contigo, regocijándonos en tu comunión, porque sabemos que ahí hay descanso para nuestra mente, para nuestra alma, para todo, Señor. Guíanos, Padre Santo, que no seamos buscadores de soluciones de problemas, sino que seamos buscadores de ti, Señor. Y al encontrarte a ti podamos enfrentar cualquier circunstancia, Señor, porque te sabemos presente y te sabemos como un Padre que nos protege, que nos ama. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y por la salvación que nos has dado. Guíanos a vivir dignamente para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.